Buenos días, ¿cómo están a todos? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la arteria axilar. Bueno, esto ya es el paquete vasculonervioso que tiene la región de la axila. Como habíamos visto en la clase pasada, la región de la axila, pues ahora hablamos acerca de su contenido, el cual pasa por la región de la axila. Entre ellas tenemos a la arteria axilar, que se extiende desde el límite, es decir, su límite se extiende desde el borde lateral de la primera costilla y el pectoral menor y termina en el borde inferior del músculo redondo mayor, ¿no? Es decir, que va a ocupar esta arteria axilar para su estudio se va a dividir en tres porciones, ¿no? La arteria axilar se divide en tres porciones. Las tres porciones de la arteria axilar son la primera porción, la segunda y la tercera porción. Miren, esto está muy sencillo. Si decimos primera porción, pues la primera porción tiene una sola rama colateral y es la arteria torácica superior. La segunda porción, como dice segunda porción, pues tiene dos ramas colaterales. La arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral. Y la tercera porción, como dice tercera porción, pues tiene tres ramas colaterales también. Es pura coincidencia, por si acaso. No es que siempre es así. No es que siempre las primeras porciones, segundas y terceras van a tener esas ramas colaterales. Esta arteria axilar tiene esa coincidencia de decir que en una primera porción hay una rama colateral, en una segunda hay dos y en una tercera hay tres ramas colaterales. En la tercera porción tenemos a la arteria circunfleja humeral anterior y a la arteria circunfleja humeral posterior. O sea que son dos arterias. Y la tercera es la arteria subescapular, que esta arteria subescapular es la que va a dar otras ramas colaterales como la circunfleja escapular y la arteria tóraco-dorsal. Pero, tercera porción, tres arterias. Circunfleja humeral anterior, circunfleja humeral posterior y la arteria subescapular. Ahora, vamos a ver en esta parte de ese pequeño trayecto que tiene la arteria subclavia. Como ven ustedes, la arteria subclavia es una arteria que la tenemos en el lado derecho y lo tenemos en el lado izquierdo. La arteria subclavia del lado derecho es aquel que se va a originar del tronco brachiocefálico del lado derecho. En cambio, que la arteria subclavia del lado izquierdo se origina directamente del arco de la aorta. Por lo tanto, la arteria subclavia, sea derecha o sea izquierda, esta también va a tener tres porciones. ¿Sí? Que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, ¿no? La arteria subclavia tiene una primera porción, una segunda y una tercera. Si recuerdan, la primera porción de la arteria subclavia es aquella que tiene tres ramas colaterales, ¿no? La arteria vertebral, estamos dándole una repasadita a la subclavia. La primera porción tiene su rama colateral a la arteria vertebral, que es ascendente, a la arteria torácica interna, que es descendente, y al tronco tirocervical. El tronco tirocervical, pues ya habíamos indicado que tiene dos ramas terminales, ¿no es así? La arteria tiroidea inferior y la arteria cervical, y la arteria cervical en este caso, ¿no? Ascendente. Luego tenemos dos ramas terminales, que es la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. Bueno, esa era en la primera porción. En la segunda solo tenía una arteria que es el tronco costocervical, ¿no? Ahí se ve un poquito esta arteria del tronco costocervical, que es de la segunda porción. Y la tercera, pues no tiene ramas colaterales, simplemente se apoya en la primera costilla. Por lo tanto, la arteria subclavia, al tener las tres porciones, pues ¿dónde termina la arteria subclavia? Termina en el borde lateral de la primera costilla.
borde lateral o borde externo de la primera costilla. ¿Sí? Debajo de la clavícula, como ven acá, y borde lateral de la primera costilla. Ahí termina la arteria subclavia. Una vez que termina ahí, pasa el borde externo de la primera costilla y ya se convierte en arteria axilar, que es la que estamos hablando ahora. La arteria axilar es aquella que su límite superior, repito, es en el borde externo de la primera costilla. De ahí es donde empieza a descender y se cambia de nombre de subclavia a arteria axilar. Por eso decimos que su límite superior es el borde externo de la primera costilla. Y luego la arteria axilar, pues ya una vez que desciende, pasando el borde externo, pues va a llegar hasta el borde inferior del músculo redondo mayor, hasta esa altura. Y hasta ahí se llama arteria axilar, porque pasa ese borde inferior del músculo redondo mayor, ya se va a cambiar también de nombre de arteria axilar a arteria braquial para el brazo. Entonces, ese sería el límite inferior. Aquí tengo una línea para delimitar. Este es su límite superior. Ya dijimos, borde externo, primera costilla. Y su límite inferior sería a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. O sea, el redondo mayor va a subir por acá, ¿sí? Para llegar a los labios, ¿no? Entonces aquí va a estar el músculo redondo mayor, ¿no? Pero a esta altura está su límite inferior del borde inferior del redondo mayor. O sea que hasta aquí se llama arteria axilar. No se olviden sus límites, señores. Límite superior, borde externo de la primera costilla. Su límite inferior, borde inferior del redondo mayor. Hasta ahí hablamos de la arteria axilar. Ahora, como bien dijimos, la arteria axilar va a pasar por la región de la axila. Tiene 3 porciones, primera, segunda y tercera. Como les dije, tiene pura coincidencia. Si es primera porción, una rama colateral. ¿Cómo se llama la primera porción? Su primera rama. Pues ahí tenemos, es la arteria torácica superior, como pueden ver. Entonces, la arteria torácica superior es su primera rama colateral de la primera porción. La arteria torácica superior. Confirmado. Confirmado y visto, ¿no? Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces ahí tenemos a la arteria torácica superior. Primera porción. Segunda porción. Ahí está la segunda porción. ¿Qué ramas colaterales tiene la segunda porción? Bueno, arteria tóraco-acromial y la arteria torácica lateral. Veamos. Entonces ahí vamos a encontrarla. Segunda porción, primera rama colateral. La arteria tóraco-acromial. Segunda porción, primera rama. Luego tenemos a esta arteria. La arteria torácica lateral. La arteria torácica lateral o tóraco-lateral que lo llaman algunos. Segunda rama colateral. Ahí está, para que lo vean mejor. Entonces, la segunda porción, ¿qué ramas colaterales tiene? Tóraco-acromial, que está más arriba, y la arteria torácica lateral. Muchas veces, ojo con esto, la segunda porción de la arteria axilar está cubierta por el músculo pectoral menor. Ya está cubierta por el músculo pectoral menor. Así que muchos también las 3 porciones la llaman de un nombre distinto.
Por ejemplo, la primera porción o clavicular la llaman algunos. La segunda porción o pectoral menor. Y la tercera porción o humeral, porque ya va a estar relacionado con el húmero. Entonces la arteria axilar, aparte de decir primera, segunda y tercera, también la podemos llamar así. Primera porción o clavicular, segunda porción o pectoral menor y tercera porción o humeral. Bien, entonces ya saben que la segunda porción está recubierta por el músculo pectoral menor. Bien, seguimos. Ya hemos visto sus dos ramas colaterales de la segunda porción. Tercera porción. La tercera porción dijimos que también tiene tres ramas colaterales. Miren una de ellas y otra. Se llama la arteria circunfleja humeral. Arteria circunfleja humeral anterior, que recubre la parte anterior del cuello quirúrgico del húmero. Arteria circunfleja humeral posterior, que va a pasar por detrás del cuello quirúrgico y también abraza ese cuello quirúrgico del húmero. Y al final las dos arterias circunflejas humerales, circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior, van a rodear el cuello quirúrgico y se van a anastomosar ambas. ¿Sí? Van a anastomosarse ambas. Pero aquí hay una pregunta que es importante y que puede ser, quién sabe, pregunta de examen. Que es una pregunta clasiquísima. ¿Se acuerdan del espacio cuadrangular que vimos? El espacio cuadrangular era un pequeño agujerito que se localiza entre el músculo redondo menor, redondo mayor, porción larga del tríceps y la parte del húmero, ¿no? Vimos en clase pasada. Si no, pues vean la clase pasada y ahí van a encontrar el espacio cuadrangular. El espacio cuadrangular es un punto importante por el cual van a pasar dos estructuras vasculares o vasculonerviosas importantes. Uno, el nervio axilar y el otro, la arteria circunfleja humeral posterior. Ese es el contenido que pasa por el espacio cuadrangular. Así que ya lo saben, probablemente podemos preguntar, ¿qué pasa por el espacio cuadrangular? ¿O qué nervio pasa? Nervio axilar. ¿Qué arteria pasa? Circunfleja humeral posterior. ¿O cuál es su contenido? Nervio axilar y arteria circunfleja humeral posterior. ¿Por qué? Vean ustedes. A esta altura va a estar el espacio cuadrangular. Entonces, por ahí pasa el nervio axilar, 1, y 2 pasa la arteria circunfleja humeral posterior. Va a pasar por el espacio cuadrangular, por el cuello quirúrgico y se anastomosa con la arteria circunfleja humeral anterior. Así que esas son las dos ramas colaterales que tiene esta tercera porción. Circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior. La importante es la circunflejo humeral posterior. Y la tercera rama se llama arteria subescapular, que es esta, la arteria subescapular. Esa es la tercera rama colateral de la tercera porción. Y la arteria subescapular es aquella que va a descender y va a dar otras ramas colaterales, como la arteria tóraco-dorsal, por ejemplo, ¿no? Incluso habíamos indicado que va a dar la arteria circunfleja escapular para la escápula y la arteria tóraco-dorsal. Entonces, ¿qué se originan de la arteria subescapular? Bueno, y eso es lo que podemos hablar acerca de la arteria axilar. Tres porciones, tienen tres nombres distintos y cada una por pura coincidencia tiene también, si es primera, una rama colateral, si es segunda, dos ramas y si es tercera, tres ramas colaterales. Bien, aquí vamos a ver otra imagen que es muy parecida. Tenemos la arteria axilar y bueno, ¿no? Ahí vemos la arteria axilar, las circunflejas y todo lo demás. Entonces ahí tenemos a esta arteria, vean ustedes que era la arteria escapular, si recuerdan. La arteria escapular, cuando va hacia la escápula por su borde lateral, esta arteria escapular, ¿qué ramas colaterales da? Ahí está, una de ellas. La arteria circunfleja de la escápula. O sea que va a dar una ramita y se dirige al borde lateral y al borde posterior.
para irrigar la parte posterior de la escápula. Esa es su irrigación de la arteria circunfleja de la escápula. Y la otra, su otra ramita de la arteria subescapular es la arteria tóraco-dorsal. Y la tóraco-dorsal, pues va a descender hasta llegar al ángulo aproximadamente de la escápula. Y ahí es donde se va a anastomosar con una arteria que es la arteria dorsal de la escápula. A ver, si ustedes recuerdan esa arteria dorsal de la escápula, ¿de dónde viene? Viene de la arteria subclavia. ¿Se acuerdan? La arteria subclavia tiene la arteria del tronco tirocervical, que tiene una rama que es llamada la arteria cervical transversa y la supraescapular. Pero la arteria cervical transversa va a originar una arteria que se llama cervical superficial y la dorsal de la escápula, que dijimos que es inconstante. Incluso esta dorsal de la escápula puede nacer en la tercera porción de la arteria subclavia. Así que la arteria dorsal de la escápula es importantísima, desciende por detrás de la clavícula, por debajo de la primera costilla, va por el borde medial de la escápula, por su borde medial, y esta arteria dorsal de la escápula, cuando llega al ángulo, se anastomosa con esta arteria que la conocemos que es la arteria tóraco-dorsal. ¿No? Ahí tenemos, con la arteria tóraco-dorsal. Con esta arteria de la arteria subescapular. Y así van a rodear completamente toda la escápula. Entonces la arteria tóraco-dorsal por la parte lateral y la arteria dorsal de la escápula, todo el trayecto, que es una arteria bastante larga. La arteria dorsal de la escápula que rodea casi pues el borde medial, el ángulo y se anastomosa con la tóraco-dorsal. ¿No es así? Bueno, y esa es su irrigación también. Aparte de irrigar la parte de la región de la axila, estas arterias, también se van a encargar de irrigar algunas partes de la región de la escápula. ¿Sí? Algunas partes, es decir, sus bordes mediales, su ángulo, su borde lateral, su cara anterior de la escápula también por la arteria torácica lateral y su cara posterior pues por esta arteria que dijimos, la arteria circunfleja de la escápula. ¿No? Y bueno, y así, algunas otras ramas más. Así que ese es el dato más importante. Bueno, ahora aquí está. Aquí es donde termina la arteria axilar. Vean ustedes. La arteria axilar desciende. Ahí está la arteria axilar. La arteria subescapular, su tercera porción, una de sus ramas. Y aquí está el músculo redondo mayor. Así que la arteria axilar, ¿dónde termina? Borde inferior del músculo redondo mayor. O sea que aquí termina. Termina acá. Hasta aquí se llama arteria axilar. Termina en el borde inferior del redondo mayor y aquí, en este mismo borde inferior del redondo mayor, inicia la arteria braquial, la arteria del brazo. O sea que en este borde inferior del redondo mayor termina la arteria axilar y va a iniciar la arteria braquial. Miren qué punto de referencia más importante es ese. Mucho. Hasta ahí podemos hablar acerca de la arteria axilar. Vena axilar. La vena axilar se forma gracias a la vena braquial, a las dos venas braquiales, más la vena basílica. Ojo, la vena braquial, las dos venas braquiales son profundas y la vena basílica es una vena superficial, pues que ya la hemos visto en clases pasadas, va a ascender por la parte medial de la mano, del antebrazo, hasta llegar al brazo. ¿No es así? Y de ahí, pues esta vena basílica, de ser superficial,
se introduce, se vuelve profunda, atravesando la fascia braquial del brazo, los músculos, y va a unirse a las venas braquiales. Entonces, la vena braquial, aquí tenemos, estas son las dos venas braquiales, que son profundas, más la vena basílica, dijimos, que era una vena superficial, que se introduce, de ser superficial a ser profunda, decimos, las dos venas braquiales más la vena basílica se unen y forman la vena axilar. La vena axilar pues llega hasta el borde externo de la primera costilla y también se llama vena subclavia. Muy parecida a los límites a la arteria. Bien, como decimos, muy parecida a sus límites, pero ¿a qué nivel se va a formar la vena axilar? Igual, a nivel del borde inferior del redondo mayor. Igual, a este nivel, a nivel del borde inferior del redondo mayor, ya las venas braquiales y basílica van a formar la vena axilar, ¿no? Es un ejemplo que estoy colocando. Entonces, las dos venas braquiales más la basílica se forman a nivel del borde inferior del redondo mayor. Y de ahí, las dos venas forman la vena axilar, que repito, termina a nivel del borde externo de la primera costilla y se cambia a nombre de vena subclavia. O sea que va a terminar toda la vena axilar, pues uniéndose a la vena subclavia. Ahí podemos ver, aquí tenemos la vena basílica, que es una vena importantísima. Las venas braquiales, más la vena basílica, que es esta vena. ¿Qué es lo que van a formar? Vena basílica más venas braquiales van a formar la vena axilar. ¿No es así? Nuestra vena axilar. Y luego pasa el borde externo de la primera costilla y ya saben que esto se va a formar, se va a continuar con la vena subclavia, ¿no? Muy bien. Ahora la vena axilar también va a recoger varias venas. Varias venas van a desembocar en la vena axilar. Por ejemplo, ¿qué venas desembocan? Aquí tenemos la vena toracodorsal, que viene del borde lateral de la escápula. La vena toracodorsal va a recoger la sangre venosa del borde lateral de la escápula, va a ascender y va a desembocar en la vena subescapular y la vena subescapular en la vena axilar. O sea, es muy parecida a sus ramas a las arterias. La diferencia es que las arterias, si se han dado cuenta, pues van a descender y van a dar ramas. Pero las ramas en las venas, las ramas recogen y terminan en los troncos. Entonces, ahí tenemos a la vena toracodorsal, que desemboca en la vena subescapular y la subescapular en la axilar. También tenemos las venas circunflejas, vena circunfleja humeral posterior, vena circunfleja humeral anterior, que obviamente ambas igual se anastomosan en el cuello quirúrgico, pero las dos circunflejas van a desembocar en la vena axilar. La vena torácica lateral también recoge la sangre venosa y desemboca en la vena axilar. Luego tenemos la vena toracoacromial, que también desemboca en la vena axilar. La vena cefálica también, que es una vena superficial. La vena cefálica también desemboca en la vena axilar. Y la vena torácica superior, que también asciende y desemboca en la vena axilar. Y como bien verán, aquí teníamos una vena, que es la vena dorsal de la escápula, que es esta, que también se anastomosan la vena toracodorsal más la vena dorsal de la escápula en el ángulo
de la escápula. También se anastomosan estas dos venas. Pero la diferencia es que la toracodorsal desemboca en la vena subescapular y en la axilar, y la vena dorsal de la escápula asciende por el borde medial y desemboca en la vena cervical transversa. O sea que también tenemos una vena cervical transversa. Y de ahí, pues esta va a desembocar también, a veces directamente, la vena dorsal de la escápula. Al ascender va a desembocar directamente en la vena subclavia, ¿no? Dos formas, una en una vena cervical transversa o directamente en la vena subclavia. Entonces así es como se recoge su drenaje venoso. Así que hay varias venas parecidas a las arterias, pero estas venas recogen el drenaje venoso y desembocan en la vena axilar. Doctor, ¿Sí? ¿dónde dijo que desembocaba la vena toracodorsal? La vena toracodorsal es aquella que desemboca en la vena subescapular. Miren, por el borde lateral, la vena toracodorsal asciende y desemboca en la vena subescapular. Y la vena subescapular, pues va a ascender y va a desembocar en la vena axilar. Y en resumen, ¿qué venas desembocan en la vena axilar? En resumen, ¿qué venas desembocan? 1. La vena subescapular, las venas circunfleja humeral anterior, la vena circunfleja humeral posterior, la vena torácica lateral, la vena toracoacromial, la vena cefálica y la vena torácica superior. Esas son todas las venas que desembocan en la vena axilar. Muy bien. No se olviden repasar estos videitos para poder nuevamente acordarse y seguir repasando para su parcial. Bien. Vamos a los últimos, que son los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos axilares son considerados los más importantes en la axila. ¿Por qué son considerados importantes? Porque esta cadena de ganglios linfáticos van a ser un punto de referencia incluso para cuando existe un cáncer de mama. Cuando existe un cáncer de mama, pues en algunas ocasiones, pues ese tejido maligno, ese tejido cancerígeno, es el que se migra por estos vasos linfáticos. Puede distribuirse, puede diseminarse. La distribución se llama diseminación. De la región de la mama puede diseminarse a la región de la axila y hacia los ganglios axilares. Y los ganglios axilares empiezan a inflamar, empiezan a crecer y algunas veces es un signo en la cual nosotros los médicos tratamos de palpar la región de la axila para encontrar un pequeño abultamiento, ¿no? Que nos haría pensar de que puede haber algún problema en la mama. Entonces es importante los ganglios de la axila porque están muy conectados sobre todo con la región de la mama. Bueno, si vemos acá, aprovechamos un poquito en repasar, la mama contiene un plexo linfático que está alrededor de toda la mama y se llama plexo linfático subareolar. Este plexo linfático subareolar, muchos vasos linfáticos van a terminar drenando en los nódulos linfáticos paraesternales. Muy bien, algunos otros en los supraclaviculares o infraclaviculares. Algunos otros van a desembocar hacia los abdominales. Pero la mayoría de todo este tejido o del plexo linfático subareolar, la mayoría de los vasos linfáticos van a subir hacia la parte superior y lateral. Es decir, que van a ascender todos los vasos linfáticos como aproximadamente en un 75% de todos los vasos linfáticos de la mama van a drenar en los nódulos linfáticos axilares. Por eso cuando existe una lesión cancerígena en la mama, migra hacia la región de la axila.
Los nódulos linfáticos axilares, que son estos de acá, son varios. Bueno, aquí se ve una telaraña, pero nosotros lo vamos a ver de esta forma, que se ve mejor. Esta es la región de la axila, y en la axila tenemos 5 ganglios principales. Que ojo, también podría ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los 5 ganglios principales de la axila? Bueno, vamos a ir por sus paredes. Acuérdense las paredes que tiene la axila, ¿no? Acuérdense de sus paredes, pared anterior, pared posterior, pared medial, pared lateral, su vértice, su base. Entonces esto es lo mismo. Los ganglios están distribuidos según esas paredes. ¿Sí? En su pared anterior encontramos a los nódulos linfáticos pectorales. Nódulos linfáticos pectorales. En la parte lateral de su pared lateral lo tenemos a los nódulos linfáticos humerales, que está en la pared lateral. Muchas veces todos los vasos linfáticos van a llegar primero a los pectorales, otros a los humerales, y de ahí estos vasos linfáticos o estos nódulos o ganglios linfáticos pectorales y humerales van a terminar drenando hacia dentro de la región de la axila. Y dentro de la región de la axila tenemos a un nódulo principal, que es el nódulo central de la axila. Pero no solo estos dos van a terminar drenando, sino que en la cara posterior de la escápula, bueno, en la cara posterior de la axila, en la pared posterior de la axila también se localiza al nódulo o ganglio subescapular, que recoge de la parte posterior de la escápula sus linfáticos. Entonces, pectoral de la parte del tórax, de la parte del hemitórax derecho, de la región de la mama, nódulos linfáticos humerales del miembro superior, subescapulares de la parte escapular de atrás. Y estos 3 nódulos pectorales, humerales y subescapulares terminan drenando en el nódulo linfático central. Y del central va a drenar en el vértice de la axila. En el vértice de la axila se localizan los nódulos linfáticos apicales. Y estos apicales, sus linfáticos van a salir por el orificio cérvico-axilar de la axila, para luego terminar drenando en los nódulos linfáticos supraclaviculares, que van a estar por encima de la clavícula. Y de ahí van a terminar en el ángulo venoso del lado derecho o del lado izquierdo. Si es el ángulo venoso del lado derecho, se llama tronco linfático derecho. Si es en el ángulo venoso del lado izquierdo, de la axila izquierda, en el ángulo venoso izquierdo, pues termina drenando los supraclaviculares en el conducto torácico, ¿no? Acuérdense. Así que esos son los ganglios principales de la axila, 5, que no se olviden. Ahí vamos a ver. Entonces ahí tenemos nódulos linfáticos pectorales, que son anteriores. Nódulos linfáticos subescapulares, que son posteriores. ¿No es así? Y del miembro superior, pues aquí tenemos el miembro superior. Los nódulos linfáticos humerales son laterales. Ahora, nódulos linfáticos pectorales, nódulos linfáticos humerales y nódulos linfáticos escapulares. 1, 2 y 3. ¿Dónde van a drenar? En los nódulos linfáticos centrales. ¿No? Miren sus conductos. Los humerales en los centrales. Los subescapulares en los centrales. Y los pectorales también en los centrales. Así que los nódulos linfáticos centrales son un punto principal porque está en la parte central de la región de la axila. ¿Y de los centrales dónde van a desembocar? Bueno, los centrales van a desembocar en los nódulos linfáticos apicales, que está en el vértice de la axila. Salen por el orificio cérvico-axilar y van a terminar en los supraclaviculares. Ahí está. Entonces termina en los nódulos linfáticos supraclaviculares por encima de la clavícula. Pero no solamente así, ¿no? Los apicales y los centrales
van a terminar ambos en los supraclaviculares, por encima de la clavícula. Y estos supraclaviculares van a terminar en los linfáticos de la vena subclavia, para luego terminar en el ángulo venoso. Si es lado derecho, termina en el conducto linfático derecho. Y si es lado izquierdo, termina en el conducto torácico del lado izquierdo. Así es como se recoge todo su drenaje linfático. Así que esos son los 5 ganglios principales que tiene toda la región de la axila. ¿Sí? Ahí podemos ver. Este es el conducto linfático derecho. Se ve, ¿no? El conducto linfático derecho, que termina en el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho. Conducto linfático derecho. Si es en el lado izquierdo, en el conducto torácico. Muy bien. Ese sería su drenaje venoso. Su drenaje linfático, que sigue el trayecto con las venas, siempre con las venas. ¿Sí? Los linfáticos siempre siguen el trayecto con las venas. Bueno, pasamos a hablar de los nervios. Los nervios simplemente que se van a localizar en la región de la axila. Esto ya lo habíamos visto, el plexo braquial. Pues sí. ¿Qué nervios vamos a ver en la región de la axila? Pues todos estos. Todos estos. Puras terminales. Puras terminales. Vamos a ver en la región de la axila. ¿Sí? Puros terminales. También se considera que el nervio axilar no pasa por la región de la axila. No va a pasar por la región de la axila, miren. Se va a ir por el espacio cuadrangular para inervar al deltoides y al redondo. Entonces se consideran algunos autores que no pasa por la región de la axila, pero otros autores consideran que sí pasa, ¿no? Pero según pues el Keimur, no pasa por la región de la axila. Entonces todo el paquete vasculonervioso de la región de la axila, una sería la arteria axilar, la vena axilar, y no hay nervio axilar. No hay nervio axilar. Sí, ramas terminales del plexo braquial, ¿no? El nervio cubital, mediano, el radial, eso sí los vamos a ver. Bueno, al nervio músculo cutáneo también, esto que ya lo conocemos si recuerdan. El nervio músculo cutáneo es este. Es aquel que se origina de la C5, C6, C7 y es el que va a inervar a 3 músculos. El nervio músculo cutáneo, acuérdense. Es el que perfora al músculo coracobraquial, ¿sí? Ojo. Y luego inerva al músculo coracobraquial, al músculo bíceps braquial y al músculo braquial anterior. A 3 músculos anteriores del brazo se encarga de inervar el nervio músculo cutáneo. Luego tenemos al nervio mediano, este que ya lo habíamos visto, que es uno de los más largos, el nervio mediano. Ahí tenemos el nervio mediano, que va a llegar hasta la parte del dedo gordo, del dedo anular y parte del dedo medio, en la región de la palma. Pero pues el nervio mediano se origina, como ustedes pueden ver, de todas las ramas del plexo braquial, de la C5 hasta la T1. De ahí, pues este ya sabemos que se origina del fascículo lateral, el fascículo medial, y el nervio mediano va por la parte medial, pasando delante del húmero, y recién va a dar ramas colaterales en el antebrazo, ¿no? Nervio para el pronador redondo, nervio para el flexor radial del carpo, nervio para el palmar largo, nervio para los flexores superficiales de los dedos, para el flexor largo del pulgar, para el flexor profundo de los dedos, para el pronador cuadrado y para los músculos lumbricales de los dedos 2 y 3. Esas son todas sus ramas colaterales del nervio mediano. Solo va a inervar el antebrazo y la mano. No el brazo ni la escápula. Solo antebrazo y mano. Nervio cubital.